Et si vous l'avez pas encore vu. Et enfin, la soirée va se terminer par une macabre. Lo que estaba detrás de aquella pared no debía estar ahí, y en cuanto las primeras grietas dejaron pasar un olor que ninguno reconocía, la exploración se convirtió en otra cosa completamente distinta. Esta noche recorremos lugares abandonados donde los propios exploradores, acostumbrados a esquivar a la policía, fueron quienes acabaron llamándola. Todo empezó en una casa abandonada de Cheshire, al norte de Inglaterra, el 19 de diciembre de 2018. Faltaba poco para Navidad, los días eran cortos y el frío húmedo típico de esa zona del país se había instalado ya en cada rincón de la propiedad, una vivienda rural rodeada de campo abierto, lejos de cualquier vecino que pudiera oír algo extraño. El youtuber conocido como Dan ya había visitado antes aquella propiedad, y durante esa primera visita algo había llamado su atención. Durante una sesión con un detector de frecuencias paranormales, el aparato pareció reaccionar justo frente a una sección concreta de la pared. Al revisar la zona, el equipo encontró algo que no esperaban encontrar dentro de un muro, una pequeña muñeca de punto encajada entre los ladrillos. Dan no era de los que se deja llevar fácilmente por explicaciones sobrenaturales, pero aquel hallazgo le pareció lo bastante extraño como para volver. Si algo más se escondía detrás de esa pared, quería saberlo con certeza, así que reunió a su equipo y regresó al lugar, decidido a abrir un hueco en los ladrillos y comprobarlo con sus propios ojos. La casa, sin embargo, no estaba en condiciones para grandes golpes. El tejado original, de paja, había sido cubierto con planchas de metal años atrás para frenar el deterioro, pero la estructura por debajo seguía siendo frágil, curvada, como si en cualquier momento pudiera ceder. Por eso descartaron usar un mazo y optaron por retirar los ladrillos uno a uno, con cuidado, conscientes de que un golpe mal calculado podía hacer que el techo entero se viniera abajo sobre ellos. Mientras trabajaban, alguien del grupo aseguró haber sentido un toque en la oreja, como si alguien le hubiera tocado por detrás. Nadie reconoció haberlo hecho. Fue un momento breve, casi anecdótico, pero quedó flotando en el ambiente mientras seguían aflojando los bloques de la pared. Ladrillo a ladrillo, el hueco empezó a crecer, y entonces, antes incluso de ver nada, lo notaron. Un olor desagradable, denso, que se filtraba por la abertura y que se hacía más intenso cuanto más ladrillos retiraban. No era el típico olor a humedad o a madera podrida al que ya estaban acostumbrados después de tantas exploraciones en casas vacías. Era distinto, más penetrante, y empezó a generar un silencio incómodo entre el grupo, esa clase de silencio que aparece cuando todos están pensando lo mismo, pero nadie quiere decirlo en voz alta todavía. Cuando finalmente consiguieron meter la luz dentro del hueco, alguien gritó que no tocaran nada. Entre el polvo y los fragmentos de pared había algo que parecía un hueso humano, largo, con lo que parecía un nudillo todavía pegado a él. La reacción fue inmediata. Alguien dijo en voz alta que aquello acababa de convertirse en la escena de un crimen. En cuestión de segundos, lo que minutos antes era una broma entre amigos, una excusa para pasar la tarde dándole emoción a una pared vieja, se convirtió en algo que ninguno de ellos sabía bien cómo gestionar. Apagaron las cámaras y guardaron las tarjetas de memoria por miedo a que la policía se las requisara. Dejaron de tocar nada en la zona y bajaron las escaleras con el único objetivo de salir del edificio y llamar a emergencias. Dan marcó el número de atención no urgente de la policía y, tras varios intentos por la mala cobertura, consiguió explicar la situación. Hi, my name's Dan. I'm an urban explorer, and I'm currently in an abandoned location in Cheshire, I think it is, and we think we found human remains. Okay, whereabouts are you? 1 minute, I'll just check my map. Okay, and you've just come across what, sorry? Human bones. Well, we believe to be a human bone. Era un explorador urbano, se encontraba en una propiedad abandonada de Cheshire y creían haber encontrado restos humanos dentro de una pared. La operadora le pidió su ubicación exacta mientras él comprobaba el mapa en su teléfono, consciente de que cualquier error en la dirección podía retrasar la llegada de los agentes a un lugar tan apartado. En cuestión de minutos, lo que había sido una tarde de curiosidad se transformó en un posible escenario de investigación policial. Dan, todavía procesando lo que acababan de descubrir, prometió a quienes seguían su contenido que continuaría informando sobre lo que las autoridades determinaran respecto a aquello que habían sacado de la pared. A cientos de kilómetros de allí, otro explorador se topó con algo que no tenía nada que ver con huesos, pero que resultó igual de inquietante. El 20 de junio de 2020, un explorador urbano llamado Dave se dirigió a Kirby con la intención de visitar lo que, según sus investigaciones previas, era una mansión abandonada. Lo que encontró al llegar fue otra cosa, no una mansión, sino una iglesia antigua, rodeada de un cementerio, con un origen que se remontaba, según descubrió después, hasta el mismísimo Domesday Book, el registro de tierras de la Inglaterra medieval. La visita comenzó con normalidad.
Dave recorrió el exterior del templo y el cementerio silencioso que lo rodeaba, entre lápidas desgastadas por siglos de lluvia inglesa y una vegetación que había ido reclamando poco a poco terreno sobre las tumbas más antiguas, y después se adentró en una zona de bosque que, con los años, había ido creciendo alrededor de la propiedad. Avanzando entre la vegetación, dio con otra construcción semioculta entre los árboles, en un estado de deterioro mucho más severo que la iglesia. Parte del techo se había venido abajo, y lo que en su día había sido una cocina, apenas conservaba algo más que paredes rotas, escombros y madera podrida. El suelo cedía en varios puntos, dejando agujeros peligrosos, y la antigua sala de estar de la casa estaba completamente arruinada. Cualquier persona prudente habría dado la vuelta en ese momento, pero al notar pequeños indicios de que alguien podría haber estado allí recientemente, Dave decidió seguir adelante, moviéndose con cuidado entre los huecos del suelo hasta terminar de examinar la estructura. Con la exploración del edificio ya terminada, salió de nuevo al exterior y siguió un estrecho sendero entre los arbustos que se alejaba de la zona. Fue justo en ese camino donde la situación dio un giro que no esperaba. Al doblar un recodo del sendero, Dave se encontró de frente con un hombre sentado en una silla en mitad del monte bajo, prácticamente desnudo. No había ninguna casa cerca, ningún camino que explicara cómo había llegado hasta allí esa silla, y mucho menos por qué alguien decidiría sentarse en ella, solo, en mitad de la vegetación. La escena era tan fuera de lugar que lo único que se le ocurrió preguntar fue si estaba bien. No obtuvo ninguna respuesta clara, así que retrocedió y se alejó de allí, desconcertado. La curiosidad, sin embargo, le hizo volver al mismo punto pocos minutos después. Esa necesidad casi automática de comprobar si lo que había visto seguía allí o si, de alguna manera, se lo había imaginado. Cuando llegó, el hombre ya no estaba, solo quedaba la silla, vacía, en mitad de la vegetación, como si nunca hubiera habido nadie sentado en ella. El encuentro le dejó tan inquieto que tomó una decisión poco habitual para alguien de su perfil. Contactó con la policía y les entregó las imágenes que había grabado durante todo el incidente. Lo que había empezado como una visita más a una propiedad abandonada, terminó convertido en la denuncia de un encuentro extraño que, hasta donde se sabe, nunca llegó a explicarse. No todos los encuentros con desconocidos en propiedades abandonadas dejan la misma sensación de misterio sin resolver. A veces, lo perturbador no viene de lo desconocido, sino de lo rápido que una situación tensa puede descontrolarse. El 1 de noviembre de 2022, un explorador urbano australiano viajó junto a un amigo hasta Cairns, en el extremo norte de Australia, una ciudad rodeada de selva tropical y famosa por ser puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral, con la intención de visitar lo que ambos creían era un edificio abandonado. Empezaron a moverse por la propiedad con la misma rutina de siempre, grabando cada rincón, convencidos de que el lugar llevaba tiempo vacío. No fue así. Un hombre apareció de pronto y se dirigió a ellos con claridad. Vivía en ese edificio y no eran bienvenidos. Sin previo aviso, la situación se volvió tensa, y el hombre les ordenó que se marcharan de inmediato. Los dos exploradores abandonaron la propiedad, aunque no sin sentir que aquello les había dejado mal sabor de boca. En lugar de dejarlo ahí, decidieron volver. El orgullo les había quedado tocado. Les habían echado de un sitio en el que, según ellos, ese hombre tampoco tenía ningún derecho a estar, y la idea de marcharse sin más les resultaba difícil de aceptar. Convencidos de que estaban siendo víctimas de una especie de acoso, regresaron al lugar, esta vez grabando al hombre desde la distancia. Le advirtieron que tenían intención de llamar a la policía, y le dieron un margen de 5 minutos para abandonar la zona, o de lo contrario, denunciarían la situación como acoso. I'll give you 5 minutes to leave or I'm calling the police. I'll watch and I'll wait. La tensión se mantuvo durante varios minutos hasta que finalmente llegaron agentes de policía al lugar. Tras valorar lo que estaba ocurriendo, los agentes no se pusieron del lado de los exploradores. Les pidieron a ellos, y no al hombre, que abandonaran la zona y pusieran fin a la confrontación. Los dos explicaron después que el encuentro les había dejado profundamente alterados, y poco después regresaron al crucero en el que viajaban, dejando atrás Cairns con una experiencia muy distinta a la que esperaban cuando empezó el día. El 9 de marzo de 2024, el youtuber conocido como Bearded Explorer se desplazó junto a varios amigos hasta una gran mansión abandonada que, según sus propias palabras, parecía haber quedado completamente intacta con el paso del tiempo. Y no exageraban. Dentro, encontraron habitación tras habitación llena de objetos personales, antigüedades y colecciones que seguían perfectamente ordenadas, como si su propietario hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Según la información que el grupo logró reunir, la mansión había pertenecido a un médico que vivió allí hasta, aproximadamente, los años 2012 o 2013. Recorrieron salones con chimeneas enormes, techos altísimos que delataban una construcción de estilo victoriano, una cocina que todavía conservaba botellas de vino y vitrinas repletas de trofeos.
Todo parecía congelado en un instante muy concreto del pasado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo el día en que su antiguo propietario salió por última vez por la puerta principal. Cuando estaban terminando la grabación y se preparaban para marcharse, la situación cambió de golpe. Varios agentes de policía llegaron a la propiedad. Alguien había denunciado la presencia de posibles ladrones dentro de la mansión. Tras hablar con el grupo y revisar lo que habían estado haciendo durante la visita, los agentes entendieron rápidamente que no se trataba de un robo, sino de una grabación de contenido sobre lugares abandonados. Para asegurarse del todo, los propios policías recorrieron parte de la casa y terminaron mostrando una curiosidad muy parecida a la de los exploradores ante el contenido de aquellas habitaciones. El 24 de enero de 2025, el youtuber italiano Clement emprendió un viaje por carretera por toda Italia con el objetivo de visitar una serie de localizaciones abandonadas. Desde el primer día, sin embargo, nada salió exactamente como había planeado. La primera jornada los llevó hasta una villa abandonada que llevaban tiempo queriendo explorar. Tras casi una hora de caminata para llegar hasta allí, descubrieron que la mayor parte del edificio, justo las zonas que más les interesaban, estaba completamente cerrada y resultaba inaccesible. No fue, sin embargo, un viaje en vano. Cerca de la villa principal encontraron un pequeño anexo que sí seguía abierto, y pudieron explorarlo con calma. Al día siguiente, mientras conducían hacia otro destino, algo llamó su atención desde la carretera: un edificio abandonado, asomando entre la vegetación, justo al borde del camino. Decidieron detenerse a echar un vistazo. Dentro, todo parecía detenido en el tiempo. Plantas que habían crecido a través de las grietas de las paredes, montones de documentos y archivos antiguos esparcidos por varias habitaciones. Pero lo más llamativo no estaba a la vista. En plus, juste avant, tu dis quoi? Tu dis, des fois, il laisse ouvert. Oui, oui, en plus, c'est ça, les amis. Le comble du comble. Moi, j'étais persuadé que c'était l'école abandonnée, ça ressemble vachement, comme bâtiment. Bajo el propio edificio, descubrieron una red de túneles subterráneos. Por el diseño de la construcción y algunos detalles históricos del entorno, Clement especuló con que aquel lugar podría remontarse a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia se encontraba bajo el régimen de Benito Mussolini, un periodo del que todavía hoy quedan repartidas por el país numerosas construcciones militares y administrativas, muchas de ellas olvidadas y sin catalogar. Aunque nunca llegaron a confirmar el propósito exacto del edificio, los túneles sugerían que el lugar pudo haber tenido alguna función estratégica o administrativa durante aquellos años. Vous voyez? Mais bon, là on n'ira pas dans l'état dans lequel on est. On va pas y aller, mais c'est vraiment, je pense, un tunnel qui reliait les bâtiments. J'aimerais bien trouver une date. Sin embargo, el momento más inquietante del viaje llegó cuando el equipo visitó un antiguo hospital psiquiátrico abandonado, de esos edificios que en Italia suelen acumular tantas historias como pasillos vacíos. Mientras recorrían una de las habitaciones, se encontraron con lo que parecían ser restos de sangre en el suelo. El hallazgo los alarmó de inmediato, y más tarde, cuando compartieron las imágenes, generó todo tipo de preguntas entre quienes vieron el vídeo. Clement decidió no quedarse de brazos cruzados. Que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas encore vu. Et enfin, la soirée va se terminer par une macabre découverte dans l'hôpital psychiatrique. Et suite à cette découverte, beaucoup se sont demandé si j'avais prévenu. Escribió un correo electrónico explicando que él y su equipo eran turistas que habían encontrado algo sospechoso dentro de un hospital abandonado. Adjuntó fotografías de lo que habían visto y, ayudándose de herramientas de traducción, redactó el mensaje en italiano para asegurarse de que llegara con claridad a las autoridades correspondientes. A pesar de haber enviado el aviso, nunca recibió respuesta. Hasta el día de hoy sigue sin estar claro si las autoridades investigaron el caso en silencio, si ya tenían constancia de lo que había en aquella habitación o si simplemente lo descartaron como algo preparado. Fuera como fuese, fue una manera bastante inquietante de cerrar un viaje que había empezado como un simple recorrido turístico por edificios vacíos. 5 viajes distintos, 5 países distintos, y un mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Gente acostumbrada a moverse entre lo abandonado, entrenada para no llamar la atención, obligada en algún momento a marcar un número de emergencias. Unos encontraron huesos entre los ladrillos, otros a un hombre sentado en mitad de la nada que después desapareció sin dejar rastro. Otros se vieron en el lado equivocado de una confrontación que ellos mismos habían reavivado. Y otros, simplemente, restos de algo que nadie ha sabido explicar todavía, ni siquiera meses después de que el vídeo se subiera a internet. Lo curioso es que ninguno de ellos salió esa mañana pensando que terminaría hablando con la policía. Todos pensaban que sería una exploración más, una grabación más para el canal.
La pregunta que queda flotando es bastante simple. Si tú hubieras estado al otro lado de esa cámara, ¿habrías seguido grabando o habrías sido tú quien hiciera la llamada?